¿Qué tal, amigas y amigos? Nuevamente desde la oficina de mi parroquia, recuerden que no es un estudio profesional, sino es una oficina en la que pueden entrar algunos ruidos de la calle, de las oficinas también laterales, pero esto no nos va a de ninguna manera a incomodar y tampoco nos va a impedir que nos concentremos en el tema del día de hoy. Saben que en mi canal de YouTube trato de combinar algunas visitas a Tierra Santa, a los santuarios, también sección de preguntas y respuestas, cuento para los niños, cuestiones de arte, pero también a algunos de ustedes les han interesado los evangelios apócrifos, y sobre todo porque muchos de ustedes no tienen la forma de conseguir estos libros. Ya les he mencionado que hay un libro, por lo menos aquí en México, que fue editado por la editorial Porrúa, que se puede conseguir muy fácilmente en cualquiera de las librerías Porrúa y además es muy económico. Existen otros libros como este de tamaño grande, pero este de editorial Porrúa creo que tiene bastante información. Hoy vamos a recordar que los evangelios apócrifos no forman parte de los que están en la Biblia y precisamente se llaman apócrifos porque fueron escritos por lo menos 100 años después de los anteriores por personas que no fueron testigos, no fueron contemporáneos de Cristo, de la Virgen María y de los apóstoles, y por lo tanto su importancia como vericidad, como información precisa de lo que sucedió, no es, digamos, importante. Sin embargo, son importantes históricamente en cuanto que nos van a permitir comprender qué es lo que creía la gente después del siglo segundo y en siglos posteriores, qué leyendas se fueron metiendo, qué poesías se fueron metiendo, qué narraciones se fueron metiendo, que fueron lamentablemente deformando la historia de Jesucristo como niño, de la Virgen María, de San José y de otros personajes. Es cierto que tienen un encanto. Algunas historias son muy bonitas, muy tiernas, muy llamativas, pero esto no significa que sean ciertas. Hoy vamos a tocar el tema del Evangelio árabe de la infancia. Es un evangelio bastante largo. Si mi garganta me lo permite, pues podré terminarlo en una sesión, será bastante larga, pero si no es posible, entonces lo dividiré en varios segmentos. Voy a comenzar hablando de la introducción que nos ofrece precisamente el de Editorial Porrúa. El protoevangelio de Santiago y el evangelio de Tomás dieron lugar a otros muchos evangelios de la infancia que amplían las narraciones de estas dos fuentes. Como puedes ver, las fuentes primordiales para estos apócrifos serán protoevangelio de Santiago y el evangelio de Tomás, que no fueron escritos ni por Santiago ni por Tomás, les pusieron simplemente ese nombre para confundir. Un ejemplo notable de esto lo ofrece el llamado Evangelio árabe de la infancia de Jesús. Esta compilación tardía toma la materia para su primera parte del protoevangelio y para la segunda del Evangelio de Tomás y le añade muchos incidentes nuevos y extraños. O sea que hará una ensalada, tomo de acá y le añado todavía más. Tanto este apócrifo como el Evangelio armenio de la infancia, que tiene un origen similar, no son más que novelas piadosas, escritas con un propósito edificante. Ciertos episodios no carecen de encanto, como la visita de Eva a la gruta de Belén o la curación del niño leproso. Algunos milagros son pueriles pero resultan graciosos, como los pajarillos de barro que modela Jesús y a los que acaba por dar vida. Otros son producto de la mistificación. Determinados pasajes, como el del niño castigado con la muerte por haber chocado con Jesús, o aquel en que convierte a unos muchachos en cabritos,
no conservan nada de la bondad y de la dignidad del Salvador. Otros están muy lejos de la humildad del Hijo de Dios y unos pocos parecen confinar con la literatura burlesca. Desde el punto de vista de las ideas, es de señalar el papel preponderante que desempeña María. Doquiera se la contempla como la mediadora de los favores concedidos por el divino niño. Así que este es el Evangelio árabe de la infancia. Y voy a leer solamente una pequeña parte de que carece esta versión. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Con el auxilio y el favor de la divinidad suprema, empezamos a escribir el libro de los milagros de Jesucristo, dueño, Señor y Salvador nuestro, que lleva por título Evangelio de la Infancia, en la paz del Señor. Amén. Capítulo 1. Palabras pronunciadas por Jesús en la cuna. Hemos encontrado estas palabras en el libro de Josefo, el gran sacerdote, que existía en tiempo del Cristo y que algunos han dicho que era Caifás, el cual afirmaba que Jesús habló estando en la cuna y que dijo a su madre: «Yo soy el Verbo, Hijo de Dios, que tú has parido, como te lo había anunciado el ángel Gabriel, y mi Padre me ha enviado para salvar al mundo». Capítulo 2. Viaje de María y de José a Betlehem. El año 309 de Alejandro ordenó a Augusto que cada individuo fuese empadronado en su lugar, y José se aprestó a ello y, llevando consigo a María su esposa, salió para Betlehem, su aldea natal. Y mientras caminaban, José vio que el semblante de su esposa se ensombrecía por momentos y que por otros se iluminaba, e intrigado le preguntó: «¿Qué tienes, María?». Y ella respondió: «Veo, oh José, alternar dos espectáculos sorprendentes. Veo al pueblo de Israel que llora y se lamenta, y que estando en la luz parece un ciego que no percibe el sol. Y veo al pueblo de los incircuncisos, no judíos, que viven en las tinieblas, y que una nueva luz se levanta para ellos y sobre ellos, y que ellos se regocijan llenos de alegría, como el ciego, cuyos ojos son abiertos para ver la luz». Y José llegó a Betlehem para aposentarse en su aldea natal con toda su familia. Y cuando llegaron a una gruta próxima a Betlehem, María le dijo a José: «He aquí que el tiempo de mi alumbramiento ha llegado, y ya me es imposible ir hasta la aldea. Entremos pues en esta gruta». Y en aquel momento el sol se ponía, y José corrió de allí presuroso para traer a María una mujer que la atendiese, y halló por casual a una anciana de raza hebraica y originaria de Jerusalén, a quien dijo: «Ven aquí, bendita mujer, y penetra en esta gruta donde se encuentra una joven que está a punto de parir». Capítulo 3. La partera de Jerusalén. Y la anciana, acompañada de José, llegó a la gruta cuando el sol se había puesto ya, y penetraron en la caverna y vieron que nada había allí, pero que el recinto estaba iluminado por luces más luminosas que las de todos los candelabros y las de todas las lámparas, y más intensas que la luz del sol. Y el niño, a quien María había envuelto en pañales, mamaba la leche de su madre, y cuando ésta terminó de darle el pecho, lo depositó en el pesebre que había en la caverna. Y la anciana preguntó a Santa María: «¿Eres la madre de este recién nacido?». Y Santa María dijo: «Sí». Y la anciana repuso: «¿No te pareces a las demás hijas de Eva?». Y Santa María dijo: «Como mi hijo es incomparable entre los niños, así su madre no se puede comparar entre las mujeres». Y la anciana respondió en estos términos: «Oh señora, yo vine sin mala intención para obtener la curación de mi parálisis». Nuestra Señora Santa María le dijo: «Pon tu mano sobre el niño»,
y ella la puso, y al momento quedó curada. Y salió diciendo: seré la esclava y la sierva de este niño durante todos los días de mi vida. Capítulo 4. Adoración de los pastores. Y en aquel instante llegaron unos pastores y encendieron una gran hoguera y se entregaron a ruidosas manifestaciones de alegría. Y entonces aparecieron unas legiones angélicas que comenzaron a alabar a Dios, y los pastores también lo glorificaron. Y en aquel momento la gruta era como un templo sublime, porque las voces celestes y terrestres a coro celebraban y magnificaban el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuanto a la anciana israelita, al ver tan grandes milagros, dio gracias a Dios diciendo: yo te agradezco, oh Dios de Israel, que mis ojos hayan visto este nacimiento del Salvador del mundo. Capítulo 5. Circuncisión. Y cuando fueron cumplidos los días de la circuncisión, esto es, el 8º día, la ley obligaba a la circuncisión del niño. Se le circuncidó en la caverna, y el preciado prepucio fue recogido por la anciana, quien lo entregó a su hijo perfumista, diciéndole: guárdate de vender esta redomita de nardo perfumado, aunque te ofrecieran 300 denarios por ella. Y aquella redomita fue la que compró María la pecadora, y con cuyo nardo ungió la cabeza de nuestro Señor Jesucristo y sus pies, que enjugó enseguida con los cabellos de su propia cabeza. Y habiendo transcurrido 10 días, llevaron al niño a Jerusalén, y 40 días después de su nacimiento, un sábado, lo llevaron al templo a presencia del Señor, y ofrecieron para rescatarlo los sacrificios ordenados por la ley de Moisés, a quien Dios dijo: todo primogénito varón me será consagrado. Capítulo 6. Presentación de Jesús en el templo. Y cuando María cruzó la puerta del atrio del templo, el viejo Simeón vio con ojos del Espíritu Santo que aquella mujer era como una columna de luz, y que portaba en brazos un niño prodigioso, y parecidos a la guardia de honor que rodea a un rey, los ángeles rodearon en círculo al niño y lo glorificaron. Y Simeón se dirigió presurosamente hacia Santa María, y extendiendo los brazos hacia ella le dijo: dame el niño. Y tomándolo en sus brazos, exclamó: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, de acuerdo a tu palabra, porque mis ojos han visto la obra de tu clemencia, que has enviado para la salvación de todas las razas, para que sirva de luz a todas las naciones y para la gloria de tu pueblo Israel. Y Ana, la profetisa, fue testimonio de este espectáculo y se acercó para dar gracias a Dios y para proclamar bienaventurada a Santa María. Capítulo 7. Llegada de los magos. Y la noche misma en que el Señor Jesús nació en Betlehem de Judea, en la época del rey Herodes, un ángel guardián fue enviado a Persia, y se apareció a las gentes de aquel país bajo la forma de una estrella muy brillante que iluminaba toda la tierra de los persas. Y como el 25 del primer Canún, fiesta de la Natividad de Cristo, había gran fiesta entre todos los persas, adoradores del fuego y de las estrellas, todos los magos, con lujoso aparato, celebraban magníficamente su solemnidad, cuando de pronto una luz vivísima brilló sobre sus cabezas. Y dejando sus reyes, sus festines, todas las diversiones, y abandonando sus moradas, salieron a gozar del espectáculo insólito, y vieron que una estrella ardiente se había alzado sobre Persia, y que por su luz se parecía a un gran sol. Y los reyes dijeron a los sacerdotes en su lengua: ¿qué es este signo que observamos? Y como por adivinación, contestaron sin quererlo: ha nacido el Rey de los Reyes, el Dios de los dioses, la luz que surge de la luz. Y he aquí que uno de los dioses ha venido a anunciarnos su nacimiento,
para que vayamos a ofrecerle presentes y a adorarlo, ante cuya revelación todos jefes, magistrados, capitanes se levantaron y preguntaron a sus sacerdotes, ¿qué presentes conviene que le llevemos? Y los sacerdotes contestaron, oro, incienso y mirra. Entonces, 3 reyes, hijos de los reyes de Persia, tomaron como por una disposición misteriosa, uno, 3 libras de oro, otro, 3 libras de incienso, y el tercero, 3 libras de mirra, y se revistieron con sus ornamentos preciosos, colocándose la tiara en la cabeza y portando su tesoro en las manos. Y al primer canto del gallo, abandonaron su país con 9 hombres que los acompañaban y se pusieron en camino guiados por la estrella que se les había aparecido. Y el ángel que había arrebatado de Jerusalén al profeta Habacuc y que había suministrado alimento a Daniel, recluido en la cueva de los leones en Babilonia, aquel mismo ángel, por la virtud del Espíritu Santo, guió a los reyes de Persia a Jerusalén, como ya Zoroastro lo había predicho. Partidos de Persia, al primer canto del gallo, llegaron a Jerusalén al rayar el día y preguntaron a las gentes de la ciudad diciendo, ¿dónde ha nacido el rey que venimos a visitar? Y a esta pregunta, los habitantes de Jerusalén se agitaron temerosos y respondieron que el rey de Judea era Herodes. Sabedor del caso, Herodes mandó llamar a los reyes de Persia, y habiéndolos hecho comparecer ante él, les preguntó, ¿quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿Qué buscáis? Y ellos respondieron, somos hijos de los reyes de Persia, venimos de nuestra nación y buscamos al rey que ha nacido en Judea, en el país de Jerusalén. Uno de los dioses nos ha informado del nacimiento de ese rey para que acudiésemos a presentarle nuestras ofrendas y nuestra adoración. Y se apoderó el miedo de Herodes y de su corte al ver que aquellos hijos de los reyes de Persia, con la tiara en la cabeza y con su tesoro en las manos, venían en busca del rey nacido en Judea. Muy particularmente se alarmó Herodes porque los persas no reconocían su autoridad, y se dijo, el que al nacer ha sometido a los persas a la ley del tributo, con mayor razón nos someterá a nosotros. Y dirigiéndose a los reyes dijo, grande es, sin duda, el poder del rey que os ha obligado a llegar hasta aquí a rendirle homenaje. En verdad, es un rey, el rey de los reyes. Id, enteraos de dónde se halla, y cuando lo hayáis encontrado, venid a decírmelo, para que yo también vaya a adorarlo. Pero Herodes, habiendo decidido en su corazón el perverso designio de matar al niño, todavía de corta edad, y a los reyes con él, se dijo, después de eso me quedará sometida toda la creación. Y los magos, al abandonar la audiencia de Herodes, vieron la estrella que iba delante de ellos y que se detuvo encima de la caverna en que naciera el niño Jesús. Enseguida, cambiando de forma, la estrella se hizo semejante a una columna de fuego y de luz que iba de la tierra al cielo. Y entraron en la caverna, donde encontraron a María, a José y al niño envuelto en pañales y recostado en el pesebre, y ofreciéndole sus presentes lo adoraron. Después saludaron a sus padres, los cuales estaban asombrados, contemplando a aquellos 3 hijos de reyes con la tiara en la cabeza y arrodillados en adoración al recién nacido, sin plantear ninguna consideración a su respecto. Y María y José les preguntaron, ¿de dónde sois? Y ellos les contestaron, somos de Persia. Y María y José insistieron, ¿cuándo habéis salido de allí? Y ellos dijeron, ayer tarde había fiesta en nuestra nación, y después del festín, uno de nuestros dioses nos advirtió, levantaos e id a presentar nuestras ofrendas al rey que ha nacido en Judea. Y partidos de Persia, al primer canto del gallo,
hemos llegado hoy a vosotros a la hora tercera del día. Bueno, como si entre Persia y Belén hubiera unos cuantos kilómetros. Aquí vemos ya que adolece de información real este texto, pero continuó. Y María, tomando uno de los pañales de Jesús, se lo dio a manera de elogio, y ellos lo recibieron de sus manos de muy buen grado, aceptándolo con fe, como un presente valiosísimo. Y cuando llegó la noche del quinto día de la semana posterior a la Natividad, el ángel que les había guiado anteriormente se les presentó de nuevo bajo forma de estrella y así lo siguieron, conducidos por su luz hasta su llegada a su país. Capítulo octavo. Vuelta de los magos a su tierra. Los magos llegaron a su país a la hora del mediodía, y Persia entera se alegró y se maravilló de su vuelta. Y al crepúsculo matutino del día siguiente, los reyes y los jefes se reunieron con los magos y les dijeron: ¿Cómo os ha ido en vuestro viaje y en el retorno? ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué nuevas nos traéis? ¿Y a quién habéis rendido homenaje? Y ellos enseñaron el pañal que les había dado María, a cuyo propósito celebraron una fiesta al uso de los magos, encendiendo un gran fuego y adorándolo, y arrojaron a él el pañal que se tornó aparentemente en fuego, pero cuando éste se hubo extinguido, sacaron de él el pañal y vieron que se conservaba intacto, blanco como la nieve y más sólido que antes, como si el fuego no lo hubiera tocado. Y tomándolo, lo examinaron bien, lo besaron y dijeron: He aquí un gran prodigio sin duda alguna. Este pañal es el vestido del Dios de los dioses, puesto que el fuego de los dioses no ha podido consumirlo ni deteriorarlo siquiera. Y lo guardaron preciosamente consigo, con fe ardiente y con veneración profunda. Capítulo 9. Cólera de Herodes, la huida a Egipto. Cuando Herodes vio que había sido engañado por los magos y que éstos no regresaban, convocó a los sacerdotes y a los sabios y les preguntó: ¿Dónde nacerá el Mesías? Ellos le respondieron: En Betlehem de Judá. Y él se puso a pensar en el medio de matar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el enviado de Dios se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y parte hacia la tierra de Egipto. Se levantó, pues, al canto del gallo y se pusieron en camino. Capítulo 10. Llegada de la Sagrada Familia a Egipto, caída de los ídolos. Y mientras pensaba entre sí cómo realizaría aquel viaje, sobrevino la aurora y vio que había recorrido la mitad del camino, que al despuntar el día estaba próximo a una gran aldea en la que entre los demás ídolos y divinidades de los egipcios había un ídolo en el cual residía un espíritu rebelde, y los egipcios le hacían sacrificios, le presentaban ofrendas y le consagraban libaciones. Y había también un sacerdote que vivía cerca del ídolo para servirlo, y a quien el demonio hablaba desde dentro de la estatua. Y cada vez que los egipcios querían preguntar a sus dioses por medio de aquel ídolo, se dirigían al sacerdote, quien daba la respuesta y transmitía el oráculo divino al pueblo de Egipto y a sus diferentes provincias. Este sacerdote era padre de un hijo de 30 años que estaba poseído por varios demonios y que hablaba sobre todo género de cosas. Cuando los demonios se apoderaban de él, rasgaba sus vestiduras, se mostraba desnudo a todos y acometía a la gente a pedradas. Y en la aldea había un asilo puesto bajo la advocación de dicho ídolo. Y cuando Santa María y José llegaron a la aldea y se aproximaron al asilo, se apoderó de los habitantes del país un terror extremo y se produjo un temblor en el asilo y un terremoto en toda la tierra de Egipto, y todos los ídolos cayeron de sus pedestales y se rompieron.
Todos los grandes de Egipto y todos los sacerdotes de los ídolos se reunieron junto al sacerdote del ídolo del espíritu y le preguntaron: ¿qué significan este trastorno y este terremoto que se han producido en nuestro país? Y el sacerdote les respondió diciendo: presente está entre nosotros un Dios invisible y misterioso, que posee, oculto en él, un hijo semejante a sí mismo, y el paso de este hijo ha hecho temblar a nuestro suelo. A su llegada, la tierra ha temblado ante su poder y ante el aparato terrible de su majestad gloriosa. Temamos, pues, en extremo la violencia de su ataque. En ese momento, el ídolo de la aldea se abatió sobre el suelo hecho añicos, y su desplome hizo reunirse a todos los egipcios cerca del célebre sacerdote, el cual les dijo: debemos adoptar el culto de este Dios invisible y misterioso. Él es el Dios verdadero y no hay otro a quien servir, porque es realmente el Hijo del Altísimo. Este episodio de los ídolos que caen a tierra cuando llega la Sagrada Familia es representado por algunos artistas en algunas pinturas. Capítulo 11. Curación del hijo del sacerdote idólatra. Y el hijo del sacerdote fue acometido de su posesión habitual y entró en el asilo en que Santa María y José se encontraban, y a quienes todo el mundo había abandonado huyendo. Y Nuestra Señora Santa María terminaba de lavar los pañales de nuestro Señor Jesucristo y los había tendido sobre la pared del muro. Y el joven poseído se acercó y agarró uno de los pañales y lo puso sobre su cabeza. Y en el mismo instante, los demonios, bajo forma de cuervos y de serpientes, empezaron a salir y a escapar de su boca. Y el poseído quedó curado por orden de nuestro Señor Jesucristo y empezó a alabar y a dar gracias a Dios que le había devuelto la salud. Y como su padre lo encontró libre de su enfermedad, le preguntó: ¿qué te ha pasado, hijo mío? ¿Y cómo es que has sanado? Y él le repuso: cuando el demonio se apoderó por enésima vez de mi cuerpo, fui al asilo y allí encontré a una noble mujer con un niño. Acababa ésta de lavar los pañales de su hijo y de tenderlos en la pared del muro. Tomé uno de ellos, lo puse sobre mi cabeza, y los demonios me abandonaron y huyeron despavoridos. Y su padre, lleno de júbilo, le advirtió: hijo mío, es posible que ese niño sea el Hijo de Dios vivo que ha creado los cielos y la tierra, porque en el momento en que ese Hijo de Dios entró en Egipto, todas nuestras divinidades han sido desplomadas y aniquiladas por la fuerza de su poder. Capítulo 12. Temores de María y de José. Y se cumplió la profecía que decía: de Egipto llamé a mi hijo. Y como María y José supieron la caída y el aniquilamiento del ídolo, fueron llenos de temor y de espanto y se dijeron: cuando estábamos en las tierras de Israel, Herodes proyectó matar a Jesús y por su causa mató a todos los niños pequeños de Betlehem y de sus contornos. No hay duda, sino que los egipcios, al enterarse de por qué motivo se rompió ese ídolo, nos entregarán a las llamas. Y en efecto, el rumor llegó hasta el faraón, el cual mandó buscar al niño pero no lo encontró, y ordenó que todos los habitantes de su ciudad, cada uno de por sí, se pusieran en acción para proceder a la búsqueda para hallar y capturar al niño. Y cuando nuestro Señor se acercó a la puerta de la ciudad, dos autómatas que estaban sujetos a cada lado de la puerta se pusieron a gritar: «¡He aquí el Rey de los Reyes, el Hijo del Dios invisible y misterioso!». Y el faraón intentó matarlo, pero Lázaro salió fiador por él, y María y José se escaparon y partieron de allí. Capítulo 13. Liberación de viajeros capturados por bandidos. Y después de que de allí partieron,
Llegaron a un paraje donde se escondían unos bandidos que habían robado a una caravana de viajeros. Les habían quitado sus vestiduras y los habían atado. Y aquellos bandidos oyeron un ruido inmenso parecido al causado por un rey poderoso que saliese de su capital, acompañado de caballeros, de soldados, de tambores y de clarines. Y los bandidos, llenos de miedo y de pavor, abandonaron todo aquello de que se habían apoderado. Entonces, los secuestrados se levantaron, se desataron unos a otros las ligaduras, recuperaron su caudal y se marcharon. Y viendo aproximarse a María y a José, les preguntaron: ¿Dónde está el rey y señor cuyo cortejo brillante y tumultuoso oyeron acercarse los bandidos, y a causa de lo cual nos abandonaron y nos dejaron libres? Y José repuso: Él va a llegar sobre nuestros pasos. Capítulo 14. Curación de una poseída. Y llegaron a otra aldea donde había una pobre mujer poseída, la cual, habiendo salido de su casa por la noche en busca de agua, vio al maligno bajo la figura de un joven, y puso la mano sobre él para agarrarlo, pero no pudo ni siquiera tocarlo. Y el rebelde maldito había entrado en el cuerpo de la mujer, estableciéndose allí y manteniéndola en el estado de naturaleza como en el día de su nacimiento. Y la poseída no podía soportar sobre sí vestido alguno, ni vivir en los lugares habitados. Cuantas veces se la sujetaba con cadenas o con trabas, otras tantas las rompía y se fugaba desnuda al desierto, y se colocaba en las encrucijadas de los caminos y en las tumbas, y tiraba piedras sobre cuantos pasaban, causando mucho enfado a las gentes de la localidad, las cuales deseaban su muerte, y su familia estaba también muy afligida. Cuando María y José entraron en aquella aldea, vieron a la infeliz sentada, desnuda, ocupada en reunir piedras, y María tuvo piedad de su estado, y tomando uno de los pañales de Jesús, lo echó sobre ella, y en el mismo instante el demonio la abandonó precipitadamente bajo la figura de un joven, maldiciendo y gritando: «Malaya yo, a causa tuya, María, y de tu hijo». Y aquella mujer quedó libre de su azote, vuelta en sí, confusa de su desnudez y evitando las gentes, se cubrió con el pañal de Jesús, corrió a su casa, se vistió e hizo a los suyos un relato detallado de lo ocurrido. Y los suyos, que eran los personajes más importantes de la aldea, dieron hospitalidad a María y a José con magnificencia generosa. Capítulo 15. Curación de una joven muda. Al día siguiente, María y José se despidieron de sus huéspedes, bien provistos por estos de vituallas para la marcha, y por la tarde de aquel día, al ponerse el sol, llegaron a otra aldea donde se celebraban unas nupcias, y vieron una multitud de gentes reunidas, y en medio de ellas la desposada herida de mutismo por las mañas del demonio y la acción de encantadores perversos. Paralizados sus oídos y su lengua, la desposada no había vuelto a recobrar el uso de la palabra. Cuando María entró en la aldea, llevando en sus brazos a su hijo, la joven muda, que la vio, tomó a Jesús, lo besó y lo apretó contra su pecho, y un efluvio del cuerpo del niño se exhaló sobre ella, cuyos oídos se abrieron y cuya lengua se movió para agradecer a Dios con alabanzas la recuperación de su salud. Y aquella noche hubo gran regocijo entre los habitantes de la aldea, que creyeron que Dios y sus ángeles habían descendido hasta ellos. Capítulo 16. Curación de otra poseída. 3 días permanecieron allí María y José, rodeados de honores y suntuosamente tratados por los novios y por las familias de éstos, y se separaron de sus huéspedes, bien provistos por ellos de cosas útiles para el viaje,
y llegaron a otra aldea donde esperaban pasar la noche por hallarse poblada por numerosos y distinguidos habitantes. En aquella aldea vivía una mujer de fama muy honrosa. Un día había ido al río a lavar sus vestidos, y en tanto que hacía su colada, vio que no venía nadie por los alrededores, se desnudó de su traje y empezó a bañarse, y el maligno, bajo forma de serpiente, la asaltó, enlazó su cintura, se enroscó alrededor de su vientre y todos los días, a la caída de la noche, se extendía sobre ella. Cuando María se le acercó, al ver al niño que ésta llevaba en sus brazos, corrió a su encuentro y le dijo: «Oh señora, dame a este niño para que lo alce y lo abrace». María se lo dio, y tan pronto como el niño estuvo en sus brazos, el demonio respiró los espíritus de Jesús, y bajo las miradas de todos la serpiente huyó, y la poseída no la vio más. Y todos los asistentes alabaron al Altísimo, y aquella mujer trató espléndidamente a María y a José. Capítulo 17. Curación de una leprosa. Cuando amaneció, la mujer vertió agua perfumada para bañar en ella al niño Jesús, y después de haberlo lavado, conservó el agua del baño. Y había allí una joven cuyo cuerpo estaba blanco de lepra, y como hubiese sido testigo de la curación de aquella mujer, quiso, con fe, tomar el agua que había servido para lavar a Jesús, y vertiendo sobre su cuerpo un poco de aquel agua, quedó purificada de su lepra. Y todos los habitantes de la aldea exclamaron: «Indudablemente María, José y el niño son dioses y no hombres». Y en el momento en que María y José se preparaban a abandonar la casa, la joven que había sido leprosa se arrodilló ante ellos y les dijo: «Os ruego, padres y señores míos, que me otorguéis ser vuestra hija y vuestra sierva, y acompañaros porque no tengo padre ni madre». Capítulo 18. Curación de un niño leproso. Y ellos accedieron. Y la joven partió en su compañía, y llegaron a una aldea en cuyos contérminos estaba enclavado un castillo perteneciente a un jefe ilustre y que tenía un pabellón exterior destinado a recibir a los huéspedes. En él entraron María y José, y la joven pasó a ver a la esposa del Señor, y como la encontrase llorando entristecida, le preguntó: «¿Por qué lloras?». Y ella repuso: «No te extrañen mis lágrimas, porque tengo un gran dolor que a nadie puedo revelar». Mas la joven le dijo: «Si me lo indicas y me lo descubres, quizás le encuentre yo un remedio». La mujer del jefe le dijo: «Guarda bien este secreto y no lo manifiestes a nadie. Estoy casada con este jefe cuyo poder se extiende sobre un vasto territorio. Con él he vivido mucho tiempo sin darle hijos, y cuando al fin tuve uno, éste nació leproso. Y así que él lo vio, se negó a reconocerlo y me dijo: o lo matas o lo entregas a una nodriza de un país lejano para que nunca más sepa de él. Por mi parte, rompo toda relación contigo y en la vida volveré a verte. No sé qué partido tomar y mi disgusto es infinito. Ah, hijo mío, ah, esposo mío». Mas la joven repuso: «He encontrado a tu mal un remedio que voy a exponerte, porque yo también soy leprosa y me vi purificada por Dios, que no es otro que Jesús, el Hijo de María». La mujer le dijo: «¿Dónde está ese Dios de que acabas de hablarme?». La joven dijo: «Está aquí, en tu casa». Ella dijo: «¿Cómo? ¿Aquí se encuentra?». La joven dijo: «Aquí se hallan María y su esposo José, y ese niño que viaja con ellos es el que se llama Jesús, y el que me ha curado de mi mal y de mi tormento». La otra le dijo: «¿Puedo saber cómo te ha curado de tu lepra?». Y le respondió:
con mucho gusto te complaceré. La madre del niño me dio agua que había servido para bañarlo, agua que eché sobre mi cuerpo y que purificó mi lepra. Entonces la esposa del jefe se levantó y pidió a María y a José, con todo encarecimiento, que fuesen huéspedes suyos, e invitó a José a un gran festín, al cual fueron convidados gran cantidad de hombres. Y al día siguiente, al amanecer, se levantó y tomó agua perfumada para bañar en ella a Jesús. Y tomando después a su hijo, lo bañó en el agua que acababa de emplear, e instantáneamente el niño quedó purificado de su lepra. Y ella glorificó a Dios diciéndole: Dichosa tú, madre, oh Jesús, cómo con el agua en que te has bañado purificas de la lepra a los hombres que son de la misma raza que tú. E hizo a María regalos magníficos y la despidió con los mayores honores. Capítulo 19. El joven esposo librado de un sortilegio. De allí se fueron a otra aldea en la que quisieron pasar la noche y entraron en la vivienda de un recién casado a quien un maleficio tenía alejado de su esposa, y apenas se hubieron albergado en la casa aquella noche, cesó el maleficio. Y llegada la mañana, decidieron partir, pero el recién casado los detuvo y les obsequió con un festín espléndido. Capítulo 20. El joven convertido en mulo. Al día siguiente se pusieron en camino, y al acercarse a otra aldea, vieron a 3 mujeres que regresaban a pie del cementerio llorando. Y María dijo a la joven que los acompañaba: Pregúntales qué les ha ocurrido y qué mal aflige su alma. La joven les transmitió la pregunta, y ellas, sin responder, le dijeron: ¿De dónde sois y a dónde vais? Porque el día ha transcurrido y la noche ha llegado. La joven repuso: Somos viajeros y buscamos un asilo donde pasar la noche. Y las mujeres le dijeron: Venid con nosotras y pasaréis la noche en nuestra casa. Y habiéndolas acompañado, vieron que tenían una casa nueva, bien adornada y ricamente amueblada, en la cual los aposentaron. Y era invierno, y entonces la joven entró también y vio a las mujeres gimiendo y llorando. Cerca de ellas había un mulo cubierto de una funda de brocado, y ante el que se había colocado sésamo, y lo abrazaron y le dieron de comer. La joven les preguntó: Mis señoras, ¿qué hace aquí este mulo? Y ellas, deshechas en lágrimas, le respondieron: Este mulo que ves ha sido nuestro hermano, hijo de nuestra madre que está presente. Nuestro padre nos ha dejado una gran fortuna. No teníamos más hermano que éste y pensábamos encontrarle una mujer y casarlo según las leyes de la humanidad. Empero algunas perversas mujeres, dadas a la hechicería, hicieron sobre él un sortilegio. Y ello sucedió una noche, poco antes de amanecer, mientras dormíamos y mientras las puertas de nuestro corazón y de nuestra casa estaban cerradas. Cuando la mañana llegó, miramos y reconocimos que nuestro hermano no estaba cerca de nosotras. Se había metamorfoseado en este mulo que sabemos es él. Y como no tenemos ya padre que nos consuele en tan acerbo disgusto, nos hallamos en la aflicción de que eres testigo. No hay sabio, mago o encantador que no hayamos consultado, pero esto de nada nos ha servido. Y cuantas veces el corazón nos oprime, con más fuerza que otras, vamos con nuestra madre a llorar sobre la tumba de nuestro padre y después volvemos. Capítulo 21. El mulo transformado en hombre. Al oír el relato de aquellas mujeres, la joven les dijo: Consolaos y no lloréis. El remedio de vuestro mal está cercano, puesto que está muy próximo de vuestra misma casa. Porque yo misma, en persona, he sido leprosa.
Pero habiendo visto a una mujer llamada María con su pequeño llamado Jesús, un día que su madre terminaba de bañarlo, tomé el agua de su baño, la derramé sobre mi cuerpo y quedé curada. Sé, por consiguiente, que posee el poder de remediar vuestro mal. Levantaos, pues, id al encuentro de Nuestra Señora Santa María, traedla a vuestra casa, descubridle vuestro secreto y suplicadle que tenga piedad de vosotras. Cuando las mujeres hubieron escuchado lo contado por la joven, salieron corriendo al encuentro de Nuestra Señora Santa María, la llevaron a su casa y arrodilladas ante su presencia le dijeron llorando: «Oh Nuestra Señora Santa María, compadécete de tus siervas. No tenemos ningún pariente de edad, ni jefe de familia, ni padre ni hermano que nos proteja. Este mulo que ves aquí es nuestro hermano y no un animal. Diabólicas brujas lo han reducido con sus maleficios al estado en que hoy se encuentra. Te rogamos que tengas compasión de nosotras». Y Nuestra Señora Santa María, apenada ante su desgracia, tomó a Jesús y lo puso sobre el lomo del mulo. Ella lloraba y las mujeres también. Y María dijo: «Jesús, hijo mío, haz que la poderosa virtud oculta en ti obre sobre este mulo y le devuelva la naturaleza humana que tenía antes». Y en el mismo instante, el mulo cambió de forma, recobró su figura pristina y se convirtió en el joven libre de todo el maleficio que antes tenía. Entonces él, su madre y sus hermanas se prosternaron ante María, colocaron el niño sobre sus cabezas y lo abrazaron diciendo: «Dichosa tu madre, oh Jesús, Salvador del mundo. Bienaventurados los ojos que han alcanzado el favor de mirarte». Capítulo 22. Unión de dos jóvenes curados por Jesús. Y las dos hermanas dijeron a su madre: «He aquí que nuestro hermano ha vuelto al estado normal, por el socorro de Jesús, y gracias a este joven que nos ha hecho conocer a María y a su hijo. Ahora bien, nuestro hermano no está casado, y el mejor partido que podemos tomar para él es unirlo a esta joven que está al servicio de esta familia». E interrogaron a María sobre el asunto, y ella accedió a su petición. Y celebráronse con esplendor las bodas de la joven, y la alegría de las tres mujeres ocupó el lugar de su anterior desgracia, y convirtieron sus lamentaciones en cánticos de fiesta, y dijeron gozosas: «Jesús, el Hijo de María, ha transformado el duelo en júbilo». María y José permanecieron allí 10 días, y después se fueron llenos de testimonios de respeto y de veneración por aquellas personas que los despidieron con pena y que tras los adioses regresaron a su casa deshechas en lágrimas, sobre todo la joven. Capítulo 23. Los dos bandidos. Partidos de allí, llegaron a una tierra desértica y oyeron decir que no era segura porque había en ella bandidos. Sin embargo, María y José se decidieron a cruzar aquel país durante la noche, y mientras caminaban, advirtieron que al borde del camino estaban dos bandidos apostados y destacados por sus compañeros que dormían un poco más allá para vigilar el camino. Estos dos bandidos que se acababan de encontrar se llamaban Tito y Dumaco, y el primero dijo al segundo: «Déjales el camino libre para que pasen y que nuestros compañeros no lo noten». Dumaco no consintió en ello. Entonces Tito le dijo: «Te daré mi parte de 40 dracmas si me complaces». Y le dio su cinturón como garantía para decidirlo a callarse. Y cuando María vio la noble acción de aquel bandido para con ellos, le dijo: «El Señor tu Dios te protegerá con su diestra y te concederá el perdón de tus pecados». Y Jesús tomó la palabra y dijo a María: «Oh Madre mía,
Dentro de 30 años, los judíos me crucificarán en la ciudad de Jerusalén, y conmigo crucificarán a estos dos bandidos, Tito a mi derecha y Dumaco a mi izquierda. Y en el día aquel, Tito me precederá en el paraíso. Y María contestó, esto os sea recompensado, hijo mío. De allí se dirigieron a la ciudad de los ídolos, y cuando se acercaron a ella, la ciudad fue víctima de un terremoto y quedó convertida en colinas de arena. Un dato interesante, como acaban de escuchar aquí, los ladrones, de acuerdo a la tradición más común, se llamaban Dimas y Gestas, los ladrones que murieron crucificados junto a Cristo. Aquí, este libro les da otros dos nombres, Tito y Dumaco. Capítulo 24. La Sagrada Familia en Matariet. De allí se dirigieron al sicomoro que se llama hoy día de Matarié. Y en Matarié el Señor Jesús hizo brotar una fuente en que Santa María le lavó su túnica, y el sudor del Señor Jesús que ella escurrió en aquel lugar hizo nacer allí bálsamo. Capítulo 25. La Sagrada Familia en Misr. De allí se fueron a Misr y vieron al faraón y vivieron en el país de Misr durante 3 años. Y el Señor Jesús realizó en el país de Misr numerosos milagros que no figuran en los evangelios de la infancia ni en los evangelios completos. Capítulo 26. Regreso a Nazaret. Después de 3 años, volvieron de Misr, y cuando alcanzaron la tierra de Judea, José temía pasar adelante por haber sabido que Herodes había muerto y que su hijo Arquelao lo había sucedido como rey del país. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, José, vete a la villa de Nazaret y permanece allí. Oh sorprendente milagro, que haya sido llevado y traído a través de los países como aquel que no tiene morada ni albergue, el dueño de todos los países y el pacificador de los mundos y de las criaturas. Capítulo 27. Epidemia en Betlehem, curación de un niño. Y cuando entraron en la villa de Betlehem, había allí numerosos casos de una grave enfermedad que atacaba a los niños en los ojos y de la cual morían. Y una mujer que tenía a su hijo enfermo y próximo ya a la muerte, lo llevó a Santa María, a quien vio ocupada en bañar a Jesús y a quien dijo, «Oh María, mi señora, mira cuán cruelmente sufre este fruto de mis entrañas. ¿No tendrá el Señor misericordia de él?» Y una vez hubo María retirado a Jesús del agua en que lo había lavado, respondió a la mujer en estos términos, «Toma un poco de este agua en que acabo de bañar a mi hijo y échala sobre el tuyo». Y la mujer lo hizo así, y lavó con aquella agua a su hijo enfermo, que cesó de agitarse, y lo envolvió en un vestido y lo adormeció. Y el niño se despertó en pleno estado de perfecta salud. Y aquella mujer glorificó a Dios y a Jesús, y llena de júbilo, llevó a su hijo a la Virgen, que le dijo, «Da gracias al Señor, que te ha curado este niño». Capítulo 18. Curación de otro niño. Y había allí otra mujer vecina de aquella cuyo hijo había sido curado, y que tenía también un hijo atacado de la misma enfermedad. Sus ojos habían dejado de ver, y con vivo dolor, y sin interrupción alguna, gritaba de noche y día. Y la madre del niño curado dijo a la otra, «¿Por qué no lo llevas a casa de María como yo llevé al mío, que estaba muy enfermo, y más cerca de la muerte que de la vida?» En casa de María tomé agua de las abluciones de su hijo, Jesús. Lavé con ellas al mío, lo adormecí, y después del sueño despertó curado. Helo aquí, míralo. La vecina, al oír esto, marchó asimismo a casa de María, y con fe tomó el agua, lavó con ella a su hijo, y pronto
Cesaron los fuertes dolores que sentía y se durmió, quedando como muerto, porque hacía muchísimos días que no dormía. Al despertar, se levantó curado y sus ojos habían recobrado la vista. La madre, llena de gozo, alabó al Señor, tomó a su hijo y lo llevó a María, a quien contó todo lo que acababa de suceder, y María le dijo: Da gracias a Dios por haberlo restablecido y no hables de este caso a nadie. Capítulo 29. Curación de Cleopas, rivalidad de dos madres. Y había también en aquel lugar dos mujeres casadas con un mismo hombre. Cada una de ellas tenía un hijo, y los dos niños sufrían mucho, y una de aquellas mujeres se llamaba María, y su hijo Cleopas. Y tomando a su hijo fue a casa de la madre de Jesús, y le regaló un hermoso velo, diciéndole: Oh María, mi señora, recibe este velo, y dame en cambio uno solo de los pañales de tu hijo. Y María lo hizo, y la madre de Cleopas marchó, y de aquel pañal hizo una túnica con lo que vistió a su único hijo, el cual quedó inmediatamente libre de su mal. Y el hijo de su rival, llamada Azramí, murió, lo que produjo enemistad entre ambas, porque Azramí cobró aversión y horror a María, viendo que el hijo de ésta estaba vivo y sano, mientras que el suyo había muerto. Y las dos mujeres tenían la costumbre de hacer el trabajo de la casa, turnándose cada una durante una semana. Y cuando le tocó el turno a María, se dispuso a cocer el pan, y encendió el horno, y marchó a buscar la masa. Azramí, advirtiendo que nadie la veía, corrió a buscar al niño que estaba solo en aquel momento, y lo arrojó al horno, y se alejó de allí. Y cuando María volvió, halló a su hijo riendo en medio del horno al que se le había echado, y al horno frío como la nieve, cual si no hubiese habido en él fuego alguno. Entonces la madre del niño comprendió que era su rival quien lo había lanzado a las llamas, y sacando a Cleopas del horno, fue a casa de la Virgen y le contó el caso. Y la Virgen le dijo: Tranquilízate, porque esto redundará en ventaja tuya, y no hables de lo ocurrido a nadie. El no callarlo no te servirá de nada, y aún temo por ti si se divulga. Y ocurrió poco después que, yendo Azramí al pozo a buscar agua, vio a Cleopas que jugaba por allí cerca. Nadie comparecía por los alrededores, y tomando al niño, lo tiró al pozo y regresó a su casa. Cuando otras gentes llegaron al pozo a hacer su provisión de agua, vieron al muchacho que se recreaba, daba gritos y se reía sentado sobre el agua, y bajaron al pozo y lo sacaron de él. Y poseídos de admiración extremada por el pequeñuelo, glorificaron a Dios. Mas su madre, que llegó entonces, lo tomó y lo llevó llorando a la Virgen, a quien dijo: Ve, madre mía, lo que mi rival ha hecho con mi hijo y cómo lo ha precipitado al pozo. Es inevitable que terminará por hacerlo perecer. Pero la Virgen le contestó: Cálmate, porque muy pronto Dios te librará de ella, te hará justicia y te vengará. Y en efecto, a los pocos días, Azramí fue a tomar agua al pozo. Sus pies se enredaron en la cuerda y cayó al fondo. Y las gentes que llegaron a sacarla la encontraron con la cabeza partida y los huesos rotos. Así, murió de mala muerte, y en ella se cumplió lo que había escrito David: Han cavado un pozo, lo han hecho profundo, y han caído en el hoyo que ellos mismos han abierto. Capítulo 30. Curación de Tomás Dídimo o de Bartolomé. Y había allí otra mujer que tenía dos hijos gemelos. Ambos contrajeron una enfermedad. El uno había muerto y el otro agonizaba.
Y la madre tomó al último, llorando, y lo llevó a Nuestra Señora Santa María, a quien dijo: «Oh María, mi señora, ven en mi ayuda a socorrerme. Yo tenía 2 hijos gemelos, y en la hora de ahora he enterrado al uno, y el otro está a punto de morir. Escucha la plegaria y la súplica que voy a dirigir a Dios». Y deshecha en lágrimas, tomó a su hijo en sus brazos y se puso a decir: «Oh Señor, tú que eres tierno para los hombres y no implacable, bueno y no inflexible, oh Señor, amante de los hombres, clemente, misericordioso y santo, haz justicia a tu sierva. Tú me has dado 2 hijos y me has quitado uno. Déjame al menos el que me queda». A la vista de aquel fuerte llanto, Santa María tuvo piedad de ella y le dijo: «Deposita a tu hijo sobre el lecho del mío y cúbrelo con los vestidos de este último». Y ella lo depositó sobre el lecho en que estaba el Cristo. El niño tenía ya los ojos cerrados como para abandonar la vida. Mas cuando el olor de los efluvios que emanaban de los vestidos del Cristo hubo llegado al pequeñuelo, éste respiró un espíritu de vida nueva, abrió los ojos y dando un grito exclamó: «Madre, dame el pecho». Y ella se lo dio, y el niño lo chupó. Y su madre dijo a Nuestra Señora Santa María: «Yo sé ahora que la virtud de Dios reside en ti hasta punto tal que tu hijo tiene el poder de curar a sus semejantes por el simple contacto con sus vestidos». Y el niño curado de aquel modo era el que el Evangelio llama Tomás, apodado Dídimo por los demás apóstoles. Es decir, aquel apóstol que dijo que hasta que no metiera su mano, su dedo en el costado de Cristo, no creería. Capítulo 31. Curación de una leprosa. Y había allí también una mujer atacada de lepra y de sarna, y fue a casa de María y le dijo: «Oh María, mi señora, ven en mi ayuda». María le dijo: «¿Qué socorro necesitas? ¿Plata? ¿Oro? ¿O que tu cuerpo sea purificado de la lepra y de la sarna?». La mujer dijo: «¿Y quién tiene el poder de darme esto?». María le dijo: «Ten la paciencia de esperar a que mi hijo Jesús haya salido del baño». Y la mujer esperó pacientemente, como María le había dicho. Y cuando Jesús fue sacado del baño en que se le había lavado, María lo fajó y lo colocó en su cuna y dijo a la mujer: «Toma un poco de este agua y viértela sobre tu cuerpo». Y habiéndolo hecho, al instante quedó libre de sus enfermedades y rindió a Dios alabanzas y acciones de gracias. Capítulo 32. Curación de otra leprosa. Después de haber permanecido 3 días con María, la mujer regresó a su aldea, donde había un señor que tenía una hija casada con otro señor de otro país. Y al poco tiempo de las bodas, el marido notó en su esposa las huellas de lepra parecidas a una estrella, y el matrimonio fue roto y declarado nulo a causa de la señal morbosa que apareciera en la cuitada. Y su madre comenzó a llorar con amargura, y la joven lloraba también. Cuando aquella mujer las vio en tal situación, abrumadas de tanta pena y vertiendo aquellas lágrimas, les preguntó: «¿Cuál es la causa de vuestro llanto?». Y ellas respondieron: «No nos interrogues sobre nuestra situación. Nuestro disgusto es algo de que no podemos hablar a nadie y que debe quedar entre nosotras». La mujer repitió su pregunta con insistencia y les dijo: «Descubrídmelo, que quizás os indicaré el remedio». Y ellas le enseñaron las huellas de lepra que se advertían en el cuerpo de la joven. Habiendo oído y visto todo esto, la mujer les dijo: «Yo también era leprosa, y habiendo ido a Betlehem para un asunto, entré en casa de una mujer llamada María, que tiene un hijo llamado Jesús, el cual es el Hijo de Dios.
Y como notase que era leprosa, se compadeció de mi suerte y me dio el agua que había servido para bañar a su hijo, agua que vertí sobre mi cuerpo, quedando enseguida curada de mi mal. Y ellas le dijeron: ¿estás dispuesta a partir con nosotras y ponernos en relación con María? Ella repuso: de buen grado. Y las tres mujeres se levantaron y fueron a ver a María llevando consigo ricos presentes. Y llegado que hubieron a Betlehem, dieron sus presentes a María y le mostraron a la leprosa que las acompañaba, y María les dijo: descienda sobre vosotras la misericordia de Jesucristo. Y dio a la hija del Señor el agua de las abluciones de Jesús. Y la joven se lavó con ella, y tomando un espejo, se miró y vio que estaba completamente curada. Y las favorecidas y los demás asistentes al milagro dieron gracias a Dios. Después, las dos mujeres volvieron llenas de gozo a su país, glorificando al Altísimo por el beneficio que les había concedido. Y cuando el marido supo que su esposa estaba completamente curada, la hizo volver a él, celebró por segunda vez sus nupcias y alabó al Señor por la merced recibida. Capítulo 33. La mujer obsesionada por el demonio. Había asimismo allí una joven de padres nobles, de la que el demonio se había posesionado. El maldito se le aparecía en todo momento bajo la forma de un dragón enorme y marcaba la mueca de que iba a devorarla y le chupaba toda la sangre, le ponía el cuerpo como tostado y la dejaba como muerta. Cuando él se le aproximaba, ella juntaba sus manos sobre su cabeza y gritaba diciendo: «Malaya yo, ¿quién me librará de este dragón perverso?». Sus padres lloraban en su presencia misma. Cuantos oían sus gritos dolorosos se apiadaban de su desgracia. Numerosas personas se agrupaban en torno suyo, lamentando su pena, sobre todo al oírla decir entre lágrimas: «Padres, hermanos, amigos, ¿no hay nadie que pueda sacarme de las garras de este enemigo verdugo?». Y cuando la hija del Señor, la que había sido curada de la lepra, oyó la voz de aquella muchacha, subió a la terraza de su castillo y la vio con las manos juntas sobre la cabeza y llorando, y a la multitud que la rodeaba llorando también. Y la hija del Señor tomó la palabra y preguntó a su marido: «¿Cuál es la historia de esa joven?». Y el marido le respondió explicándole el caso de la infeliz. Y su esposa le preguntó: «¿Tiene todavía padres?». Él respondió: «Ciertamente tiene todavía padre y madre». Y ella dijo: «Por el Dios vivo te conjuro a que envíes a buscar a su madre». Y él se la trajo. Cuando la hubo visto, la hija del Señor la interrogó diciendo: «¿Es tu hija esta joven obsesionada por el demonio?». La pobre contestó con tristeza y llorando: «Sí, señora, es mi hija». Y la otra le dijo: «¿Quieres que tu hija sane?». La madre de la joven dijo: «Lo quiero». Y la hija del Señor le dijo: «Guárdame el secreto. Has de saber que yo también he sido leprosa y que logré mi curación por intermedio de una mujer llamada María, madre de Jesús, que es el Cristo. Ve a Betlehem, la aldea de David, el gran rey, y entrevístate con María y exponle tu caso. Ella curará a su hija y estate segura de que volverás de la visita llena de júbilo». Y la madre de la joven se despidió de la hija del Señor y fue a Betlehem con la suya. Allí encontró a María y le hizo saber el estado de la joven. Después de haberla oído, María le dio el agua de las abluciones de Jesús y le ordenó que lavase con ella el cuerpo de su hija, y también le dio uno de los pañales de Jesús diciéndole: «Toma este pañal y cada vez que tu hija vea a su enemigo, mostrádselo». Y las despidió amistosamente. Capítulo 34. Liberación de la poseída.
Y las dos mujeres regresaron a su aldea, y llegó el instante en que la joven estaba sujeta a su visión, y en que el demonio se disponía a atacarla, y el maldito se presentó a sus ojos bajo su figura habitual de dragón, y la joven sintió pavor y dijo: Madre, he aquí mi malvado enemigo que va a asaltarme. Tengo mucho miedo. Su madre le dijo: No temas sus arañazos, hija mía. Espera a que se acerque. Muéstrale el pañal que nos ha dado Santa María y sabremos lo que ocurre. Y la joven, viendo que su enemigo se aproximaba bajo la forma de un dragón enorme y de aspecto horrible, empezó a temblar con todos sus miembros, y cuando más cerca estaba de ella, le mostró el pañal. Y habiéndolo puesto sobre su cabeza, vio cómo salían de él llamas ardientes y carbones abrasados que se proyectaban sobre el dragón. Oh prodigio brillante el que entonces se produjo. En el momento mismo en que el dragón dirigía su mirada al pañal de Jesús, salió de éste el fuego que lo hirió en la cabeza, en los ojos y en la faz, haciéndolo rugir y dar sonidos terribles. Y con voz estridente gritó diciendo: ¿Qué quieres, Jesús, hijo de María? ¿Cómo podré escapar de ti? Y tomó la fuga, desapareció y no se le vio más. Y la joven recobró la paz de espíritu y pasó de la angustia a la alegría. Y a partir de aquel día no volvió a visitarla la visión horrorosa. Capítulo 35. El demonio expulsado de Judas Iscariote. Cuando Jesús tenía 3 años de edad, había en aquel país una mujer cuyo hijo, llamado Judas, estaba poseído del demonio. Y cada vez que éste lo poseía, Judas mordía a cuantos se acercaban a él, y si no encontraba a nadie a su alcance, se mordía las manos y los demás miembros de su cuerpo. Cuando la madre de este desventurado supo que Jesús había curado muchos enfermos, llevó su hijo a María, pero en aquel momento Jesús no estaba en casa, por haber salido con sus hermanos a jugar con los otros niños. Y así que estuvieron en la calle, se sentaron todos, y Jesús con ellos. Judas, el poseído, se acercó y se sentó a la derecha de nuestro Señor. El diablo lo invadió de nuevo y quiso morder a Jesús. No pudo, pero lo golpeó en el costado derecho. Jesús se puso a llorar, y en el mismo instante y ante los ojos de varios testigos, el demonio que obsesionaba a Judas lo abandonó bajo la forma de un perro rabioso, y aquel muchacho que pegó a Jesús y de quien salió el demonio era el discípulo llamado Judas Iscariote, el que entregó a nuestro Señor a los tormentos de los judíos, y el costado en que Judas le golpeó fue el mismo que los judíos atravesaron con una lanza. Capítulo 36. Las figurillas de barro. Un día, cuando Jesús había cumplido los 7 años, jugaba con sus pequeños amigos, es decir, con los niños de su edad, y se entretenían con el barro haciendo de él figurillas que representaban pájaros, asnos, caballos, bueyes y otros animales, y cada uno de ellos se mostraba orgulloso de su habilidad y elogiaba su obra diciendo: «Mi figurilla es mejor que la vuestra». Mas Jesús les dijo: «Mis figurillas marcharán si yo se lo ordeno». Y sus pequeños amigos le dijeron: «¿Eres quizás el Hijo del Creador?». Y Jesús mandó a sus figurillas marchar, y enseguida se pusieron a dar saltos. Después las llamó y volvieron. Y había hecho figurillas que representaban gorriones, y les ordenó volar, y volaron, y posarse, y se posaron en sus manos. Y les dio de comer, y comieron, y de beber, y bebieron. Y ante unos jumentos que hiciera, puso paja, cebada y agua, y ellos comieron y bebieron. Los niños fueron a contar a sus padres todo lo que había hecho Jesús, y sus padres les prohibieron que, en adelante, jugaran con el hijo de María,
diciéndoles que era un mago y que convenía guardarse de él. Capítulo 37. Jesús en casa del tintorero. Otro día en que Jesús se paseaba y se divertía con varios niños de su edad, pasó por el taller de un tintorero llamado Silem, y ese tintorero tenía en su taller muchos trajes que pertenecían a las gentes de la población y que se proponía teñir. Y habiendo entrado en el taller del tintorero, tomó todos aquellos trajes y los echó en una tina de índigo. Cuando Salem, el tintorero, volvió y vio todos aquellos trajes deteriorados, se puso a gritar con voz estentórea y agarrando a Jesús le dijo: «¿Qué me has hecho, hijo de María? Me afrentarás ante todas las gentes de la población. Cada uno desea un color a su gusto y tú has venido a estropear la obra». Y Jesús le dijo: «Cambiaré a cada traje el color que quieras darle». Y acto seguido, Jesús se puso a sacar de la tina los trajes, cada uno hasta el último, con el color que deseaba el tintorero, y los judíos, a la vista del prodigio tamaño, glorificaron a Dios. Capítulo 38. Jesús en el taller de José. A veces, José llevaba a Jesús consigo y circulaba por toda la población, porque ocurría que las gentes, a causa de su oficio, lo llamaban para que les hiciera puertas, cubos para ordeñar, asientos o cofres, y Jesús lo acompañaba por doquiera iba. Y cada vez que se necesitaba prolongar o recortar algún objeto, alargarlo o empequeñecerlo, fuese en un codo o en un palmo, Jesús extendía su mano hacia el objeto y la cosa quedaba hecha como deseaba José, sin que éste tuviese que poner la mano en ello, porque José no era hábil en el oficio de carpintero. Ah, caray, aquí qué terrible, porque ponen a San José como un inepto, una persona no capacitada, y yo creo que esto no es cierto. Capítulo 39. El trozo de madera alargado. En cierta ocasión, el rey de Jerusalén llamó a José y le dijo: «José, quiero que me hagas un lecho lujoso cuyas dimensiones sean exactamente iguales a las del salón en que tengo mis asambleas». José repuso: «A tus órdenes». E inmediatamente se puso a fabricar el lecho y permaneció 2 años en el palacio del rey antes de terminarlo. Mas cuando quiso colocarlo en su sitio, se encontró con que una de las piezas era 2 palmos más corta en todos los sentidos que la pieza simétrica. A la vista de esto, el rey montó en cólera contra él, y José, en el exceso de temor que el rey le inspiraba, pasó la noche en ayuno sin tomar ningún alimento. Y Jesús le preguntó: «¿De qué tienes miedo?». José contestó: «He aquí que he perdido todo el trabajo de 2 años». Jesús le dijo: «No te asustes ni te espantes». Y tomando uno de los extremos de la pieza, añadió: «Toma tú el otro extremo». Y Jesús suspendió la pieza y la hizo igual a la pieza gemela, diciendo a José: «Haz ahora lo que te plazca». Y José comprobó que el lecho se hallaba en buen estado y a medida del local, ante cuyo prodigio los asistentes quedaron llenos de estupor y alabaron a Dios. Y la madera que sirvió para hacer aquel lecho era madera de esencias y de cualidades diferentes, como la empleada en la construcción del templo por el rey Salomón, hijo de David. Capítulo 40. Los niños convertidos en machos cabríos. En otra ocasión, Jesús había salido por las calles, y habiendo visto a algunos niños que se habían reunido para jugar, se dirigió a ellos, pero los niños, al advertir que se les acercaba, huyeron de él y se ocultaron en un horno. Jesús los siguió, se detuvo a la puerta de la casa, y viendo a unas mujeres les preguntó dónde habían ido los niños, y las mujeres respondieron: «No hay aquí uno solo». Él les dijo: «¿Y los que están en el horno quiénes son?». Las mujeres le dijeron: «Son machos cabríos de 3 años». Y Jesús exclamó:
Salgan fuera, cerca de su pastor, los machos cabríos que en el horno están. Y del horno salieron cabritillos que saltaban y brincaban, jugueteando alrededor de Jesús. Testigos de este espectáculo, las mujeres, presas de admiración y de estupor, corrieron a prosternarse en súplica ante Jesús diciéndole: «Oh Señor, nuestro Jesús, Hijo de María, tú eres en verdad el buen pastor de Israel. Ten piedad de tus siervas que están en tu presencia y que no dudan de ti. Oh Señor nuestro, tú has venido a curar y no a hacer perecer». Y Jesús les respondió: «Los hijos de Israel están colocados entre los pueblos en el mismo rango que los negros, porque los negros merodean por los flancos de los rebaños descarriados e importunan a los pastores, y lo mismo hace el pueblo de Israel». Y las mujeres dijeron: «Señor, tú sabes todas las cosas y nada te está oculto. Pero los hijos de Israel nunca más te huirán, ni se esconderán de ti, ni te importunarán. Rogámoste y esperamos de tu bondad que tornes a estos niños servidores tuyos a su condición primera». Y Jesús gritó: «Corred aquí, niños, y vamos a jugar». Y en el mismo instante, los cabritillos recobraron su forma y se convirtieron en muchachos ante los ojos de aquellas mujeres. Y a partir de aquel día, no les fue ya posible a los niños huir de Jesús. Y sus padres les advirtieron de ello diciéndoles: «Cuidad de hacer todo lo que os diga el Hijo de María». Capítulo 41. Jesús en papel de rey. Cuando llegó el mes de Adar, Jesús congregó a los niños alrededor suyo y les dijo: «Démonos un rey». Y los apostó sobre el camino grande, y ellos extendieron sus vestidos en el suelo. Y Jesús se sentó encima, y tejieron una corona de flores y la colocaron sobre su cabeza a guisa de diadema. Y se colocaron junto a él, formados en dos grupos, a derecha e izquierda, como chambelanes que se mantienen a ambos lados del monarca. Y a quienquiera que pasaba por el camino, los niños lo atraían a la fuerza y le decían: «Prostérnate ante el rey, ve lo que desea y después prosigue tu marcha». Capítulo 42. Curación de Simón mordido por una serpiente. Dos prodigios más. Mientras tanto, he aquí que se acercaron a aquel sitio varias personas que transportaban a un niño de 15 años llamado Simón. Este niño había ido con otros a la montaña para recoger leña, y en la montaña encontró un nido de gorriones y extendió la mano para coger los huevos. Y una serpiente venenosa que se encontraba en el nido lo mordió, y pidió socorro, y cuando sus compañeros llegaron, lo vieron caído en tierra como un muerto, y sus padres lo llevaban para conducirlo a Jerusalén a que lo viese un médico. Al pasar frente al grupo de niños en que Jesús se encontraba haciendo su papel de rey, con sus compañeros en torno suyo, semejantes a servidores, estos dijeron a los portadores del niño: «Venid a ver lo que el rey desea de vosotros y saludadlo». Pero ellos se negaron a ir a causa del disgusto que experimentaban. Entonces los niños los arrastraron violentamente y a pesar suyo. Los padres de Simón lloraban porque el niño tenía muy mal la mordedura y el brazo inflamado y tumefacto. Cuando llegaron cerca de Jesús, éste les preguntó: «¿Por qué lloráis?». Y ellos respondieron: «A causa de este nuestro hijo, que habiendo ido a buscar nidos de gorriones, fue mordido por una serpiente». Y Jesús dijo a todos: «Venid conmigo a matar la serpiente». Mas los padres del niño dijeron: «Déjanos marchar porque nuestro hijo está a punto de morir». Los camaradas de Jesús replicaron: «¿Os negáis a obedecer después de haber oído lo que el rey ha ordenado? Vamos a matar a la serpiente». Y sin otro permiso, emprendieron la subida a la montaña.
Cuando llegó cerca del nido, Jesús preguntó a los padres, ¿es aquí donde se encuentra la serpiente? Y ellos respondieron, sí. Entonces Jesús llamó a la serpiente que salió enseguida y se humilló ante él, que le dijo, ve a chupar el veneno que has inyectado a este niño. Y la serpiente se arrastró hasta él y le chupó todo su veneno. Y Jesús la maldijo y la serpiente reventó. Y puso su mano sobre el pequeño, que aun viéndose curado, empezó a llorar. Mas le dijo, no llores, que con el tiempo serás mi discípulo. Este discípulo era el mismo de que habla el Evangelio y que los apóstoles llamaron Simón Celote o Cananaya, a causa de aquel nido de gorriones en el cual una serpiente le había mordido. Poco después llegó un hombre de Jerusalén y los niños fueron a él y lo detuvieron diciéndole, ven a saludar a nuestro rey. Y cuando el hombre obedeció, Jesús observó que llevaba enroscada al cuello una serpiente, la cual tan pronto lo sofocaba como aflocaba sus anillos. Jesús le preguntó, ¿cuánto tiempo hace que esa serpiente está en tu cuello? El hombre respondió, hace 3 años. Jesús añadió, ¿de dónde cayó sobre ti? El hombre contestó, yo le hice una buena acción y ella me la devolvió con otra mala. Jesús insistió, ¿de qué manera le hiciste bien y ella te lo pagó con mal? El hombre repuso, la encontré en invierno aterida de frío. La puse en mi pecho y llegado a mi casa la metí en un cántaro de tierra cuya abertura cerré. Y cuando abrí el cántaro para sacarla de ahí, se lanzó a mi cuello y en él se enroscó. Me atormenta y me estrangula y no puedo librarme de ella. Y Jesús dijo, has obrado mal sin intención. Dios ha creado a la serpiente para vivir en el polvo de la tierra y tener alternativamente frío y calor. De ti dependía que hubiese seguido viviendo en el polvo de la tierra conforme a la voluntad divina, pero la has agarrado, llevado contigo y encerrado en un cántaro sin darle alimento. No has procedido bien al respecto suyo. Y Jesús dijo a la serpiente, baja de donde estás y vete a vivir en el suelo. Y la serpiente obedeció y se desprendió del cuello del hombre, que dijo, en verdad, tú eres rey, el rey de los reyes, y todos los encantadores y todos los espíritus rebeldes reconocen tu imperio y te obedecen. Advino enseguida un joven montado sobre un asno y acompañado de un viejo que llorando lo sostenía. Y Jesús lo vio, se apiadó de él y le dijo, ¿qué tienes, viejo, que así lloras? ¿Cuál es la causa de tus lágrimas? Y el viejo dijo, ¿cómo no llorar y atormentarme? Este hijo mío era quien a mí y a su madre, también anciana, nos sustentaba y nos servía. Pero unos ladrones lo han asaltado, desvalijado, golpeado, herido, y después se han marchado dándolo por muerto. Y Jesús sintió compasión del viejo y puso su mano derecha sobre el joven, que inmediatamente quedó curado de sus heridas. Se apeó del asno, se puso en marcha por su propio pie y regresó a su hogar con su padre. Capítulo 43. Jacobo mordido por una víbora. Otra vez, José mandó a su hijo Jacobo a buscar leña al bosque, y Jesús fue en su compañía. Cuando llegaron al sitio en que la leña se encontraba, Jacobo se puso a recogerla, y he aquí que una mala víbora lo mordió en la mano, y el niño empezó a gritar y a llorar. Y Jesús, viéndolo en aquel estado, se acercó a él, y sopló sobre la mordedura, que quedó cicatrizada, y la víbora se secó, y Jacobo se encontró sano y salvo. Capítulo 44. Resurrección de Zenón, caído de una azotea. Algunos días más tarde, Jesús jugaba con otros niños en la azotea de una casa.
Uno de ellos cayó al suelo y murió instantáneamente. Y los niños se dijeron los unos a los otros: «Ea, digamos que quien lo ha tirado es Jesús, el hijo de María». Y huyeron todos, y Jesús quedó solo en la azotea. Cuando los padres del niño llegaron, dijeron a Jesús: «Tú eres quien ha tirado a nuestro hijo desde lo alto de la azotea». Y él les respondió: «No soy yo quien lo ha tirado». Mas ellos se pusieron a gritar diciendo: «Nuestro hijo ha muerto, y tú eres el causante de su muerte». Y Jesús, María y José fueron detenidos por la muerte de aquel niño, y se les condujo a la presencia del gobernador. Y ante éste acusaron los niños a Jesús como si hubiera sido él quien tirara al niño de la azotea. Y el gobernador dijo: «Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida». Cuando le tocó declarar a Jesús, respondió al juez en estos términos: «No se me impute tan mala acción, y si no me crees, bastará con que interroguemos al niño para que manifieste la verdad. Si yo resucito a este niño, y si él dice que no he sido yo quien lo ha tirado, ¿qué harás con los que han dado falso testimonio contra mí?». El juez respondió y dijo a Jesús: «Si haces eso, tú serás absuelto y los otros serán condenados». El juez respondió esto. Entonces Jesús, acompañado del juez y de gran multitud, fue hasta donde estaba el niño muerto, y colocándose cerca de su cabeza, gritó en voz alta: «Zenón, Zenón, ¿quién te ha tirado de la azotea? ¿He sido yo?». Y el muerto respondió diciendo: «Perdón, Señor Jesús, tú no me has tirado, y ni siquiera estabas allí cuando me tiraron mis compañeros. Estos niños que han depuesto mentirosamente contra ti son los que me tiraron, y yo he caído». Entonces Jesús se aproximó a Zenón, lo tomó por la cabeza, lo irguió sobre sus pies y dijo a los asistentes: «¿Habéis oído y visto?». Y los adversarios de Jesús quedaron cubiertos de oprobio, y los espectadores sorprendidos se admiraron de prodigio tamaño y alabaron a Dios diciendo: «Verdaderamente, Dios está con este niño. ¿Qué llegará a ser con el tiempo?». Y Jesús se acercaba a la edad de 12 años cuando hizo aquel milagro. Capítulo 45. El agua recogida en una túnica. Y María dijo una vez a Jesús: «Hijo mío, ve a buscarme agua al pozo». Mas a causa del gran gentío que alrededor del pozo se comprimía, el cántaro, lleno de agua como estaba, cayó y se rompió. Y Jesús, desplegando la túnica que lo cubría, recogió el agua en ella y la llevó a su madre. Y María quedó sorprendida en extremo, y todo lo que veía lo guardaba y lo encerraba en su corazón. Capítulo 46. El hijo de Hanán castigado con parálisis. Otra vez, Jesús se encontraba cerca de un canal de riego, y con él estaban otros niños, y se entretenían en hacer pequeños depósitos de agua. Y Jesús, con barro, había formado 12 pajaritos, y los colocó en los bordes de su depósito, 3 a cada lado, y era sábado aquel día. Se acercó el hijo de Hanán el judío, y viéndolos así ocupados, les dijo en cólera y acritud: «En día de sábado amasáis barro». Y lanzándose contra ellos, destruyó sus depósitos. Cuando Jesús batió sus manos, se volvió hacia los pájaros que había hecho, y éstos volaron chillando. El hijo de Hanán quiso también romper el depósito de Jesús, y el agua se desecó. Y Jesús le dijo: «Deséquese tu vida como se ha desecado este agua». Y en el mismo instante el niño fue atacado de parálisis. Capítulo 47. Jesús empujado por un niño. Un día, Jesús caminaba con José y encontró a un muchacho que corría y que, tropezando con él, lo hizo caer.
Y Jesús le dijo, como me has hecho caer, así caerás tú para no levantarte más. Y en el mismo momento el muchacho cayó y murió. Capítulo 48. Jesús en la escuela de Zaqueo. Había en Jerusalén un maestro de niños llamado Zaqueo, el cual dijo a José, tráeme a Jesús para que se instruya en mi escuela. Y José le dijo, de buen grado. Y fue a hablar a María, y ambos tomaron consigo a Jesús y lo llevaron al maestro. Habiéndolo éste visto, le escribió el alfabeto y le ordenó, di Alef. Y Jesús dijo, Alef. El maestro continuó, di Bet. Y Jesús repuso, explícame primero el término Alef, y entonces diré Bet. El maestro dijo, no sé esa explicación. Y Jesús le dijo, los que no saben explicar Alef y Bet, ¿cómo enseñan? Hipócritas, enseñad ante todo lo que es Alef, y os creeré sobre Bet. Y al oír esto, el maestro quiso pegarle. Mas Jesús le dijo, Alef está hecho de un modo y Bet de otro. Y lo mismo ocurre con Gimel, Dalet, etc., hasta Taú, porque entre las letras unas son rectas, otras desviadas, otras redondas, otras marcadas con puntos, otras desprovistas de ellos, y hay que saber por qué cierta letra no precede a las otras, por qué la primera letra tiene ángulos, por qué sus lados son adherentes, puntiagudos, recogidos, extensos, complicados, sencillos, cuadrados, inclinados, dobles o reunidos en grupo ternario. ¿Por qué los vértices quedan desviados u ocultos? En suma, se puso a explicar cosas que el maestro no había oído jamás ni leído en ningún libro. Aquí me detengo, bueno, el maestro le estaba enseñando las letras, la primera letra alfa, después seguía la letra beta del alfabeto griego, pero Jesús le dice, a ver, no solamente me enseñes la letra, explícame cómo está formada, qué significa, etcétera, porque de otra manera no eres un maestro sabio. Y entonces Jesús hace todo este discurso. Y el maestro se sorprendió y se espantó de las palabras del niño, de la nomenclatura que detallaba y de la fuerza inmensa que se encerraba en las cuestiones que proponía, y dijo, en verdad, esta criatura es capaz de quemar el fuego mismo. Yo creo que ha nacido antes del tiempo de Noé. Y volviéndose a José le dijo, me has traído un niño para que lo instruya en calidad de discípulo, y se me ha revelado como maestro de maestros. Y José exclamó, ¿quién será capaz de educar a un niño como este? Jesús repuso, las palabras que acabas de pronunciar significan que no soy de los vuestros. Estoy con vosotros y en medio de vosotros, y no poseo ninguna distinción humana. Vosotros estáis bajo la ley y quedaréis bajo la ley. Yo existía antes que vuestros padres hubiesen nacido. Tú, José, te crees mi padre porque no sabes de quién nací ni de dónde vengo. Solo yo sé verdaderamente cuándo has nacido y cuánto tiempo permanecerás en este mundo. Y al oír esto, todos quedaron llenos de sorpresa y de estupor. Capítulo 49. El profesor castigado de muerte. Después, otro maestro más hábil que el primero dijo a José, confíame a Jesús y yo lo instruiré. Y el maestro se puso a instruirlo y le ordenó, di Alef. Y Jesús dijo Alef. El maestro continuó, di Bet. Y Jesús repuso, dame antes la significación de Alef y después diré Bet. El maestro, colérico e irritado, levantó la mano y le pegó, y en el mismo instante su mano se secó y cayó por tierra muerto. Y el niño marchó fuera y se mezcló entre el gentío. Y José llamó a María su madre y le advirtió,
no dejes a Jesús salir de casa porque todo el que le pega muere. Capítulo 50. Jesús en medio de los doctores. Cuando Jesús cumplió los 12 años, sus padres fueron con él a Jerusalén para la fiesta, y esta terminada, regresaron a su casa. Mas Jesús se separó de ellos y quedó en el templo entre los pontífices, los ancianos del pueblo y los doctores de Israel, preguntándoles y respondiéndoles sobre puntos de doctrina. Y todos se admiraban de las palabras inspiradas por la gracia que salían de su boca. Jesús interrogó a los doctores, ¿de quién es hijo el Mesías? Y ellos respondieron, de David. Mas él replicó, entonces, ¿por qué David, bajo la inspiración de Dios, lo llama su Señor? Cuando escribe, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, para que humille a mis enemigos bajo el escabel de tus pies. Y el más viejo de los doctores repuso, ¿has leído los libros santos? Y Jesús dijo, los libros, el contenido de los libros y la explicación de los libros, de la Torá, de los mandamientos, de las leyes y de los misterios contenidos en las obras de los profetas, cosas inaccesibles a la razón de una criatura. Y el doctor dijo a sus compañeros, por mi fe, que hasta el presente no he alcanzado, y ni aun por oídas, conozco un saber semejante. ¿Qué pensáis que llegará a ser este niño por cuya boca parece que habla Dios? Capítulo 51. Ciencia de Jesús. Y había también allí un sabio hábil en astronomía, y preguntó a Jesús, ¿posees nociones de astronomía, hijo mío? Y Jesús le respondió puntualizándole el número de las esferas y de los cuerpos celestes con sus naturalezas, sus virtudes, sus oposiciones, sus combinaciones por 3, 4 y 6, sus ascensiones y sus regresiones, sus posiciones en minutos y en segundos y otras cosas que rebasan los límites de la razón de un niño. Capítulo 52. Jesús y el filósofo. Y se encontraba asimismo entre los doctores un filósofo versado en la medicina natural y preguntó a Jesús, ¿posees nociones de medicina natural, hijo mío? Y Jesús respondió con una disertación sobre la física, la metafísica, la hiperfísica y la hipofísica, sobre las fuerzas de los cuerpos y de los temperamentos y sobre sus energías, sus influencias en los nervios, los huesos, las venas, las arterias y los tendones, y sobre sus efectos y sobre las operaciones del alma en el cuerpo, sobre sus percepciones y sus potencias, sobre la facultad lógica, sobre los actos del apetito irascible y los del apetito concupiscible, sobre la composición y la disolución y sobre otras cosas que sobrepujan la razón de un niño. El filósofo, levantándose, se prosternó ante Jesús. Le dijo, Señor, en adelante soy tu discípulo y tu servidor. Capítulo 53. Jesús hallado en el templo. Y mientras se cambiaban estas conversaciones y otras semejantes, sobrevino María que durante 3 días erraba con José en busca de Jesús, y lo encontró sentado entre los doctores, preguntándoles y respondiéndoles, y le dijo, Hijo mío, tu padre y yo te buscamos con angustia y fatiga. Y él repuso, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que debo estar en la casa de mi padre? Ellos no comprendieron la palabra que les había dicho, y los doctores interrumpieron. ¿Es este tu hijo María? Ella contestó, sí. Y ellos dijeron, bienaventurada eres, oh María, por tal maternidad. Y Jesús volvió con sus padres a Nazaret, y los obedecía en todas las cosas. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas palabras, y Jesús crecía en edad, en sabiduría
y en gracia ante Dios y los hombres. Capítulo 54. Bautismo de Jesús. A partir de aquel día, comenzó a ocultar sus prodigios, sus misterios y sus parábolas, y se conformó con las prescripciones de la Torá, hasta que cumplió los 30 años en que el Padre lo manifestó en el Jordán, por la voz que exclamaba desde el cielo: He aquí mi Hijo amado, en el cual me complazco, mientras que el Espíritu Santo daba testimonio de él bajo la forma de una paloma blanca. Capítulo 55 y último. Doxología. Él es aquel a quien oramos y adoramos. Él quien se ha encarnado por nosotros y nos ha salvado. Él quien nos ha dado el ser, el nacimiento y la vida. Su misericordia no cesa y su clemencia se extiende sobre todos nosotros por su liberalidad, su beneficencia, su generosidad y su largueza. A Él la gloria, la benevolencia, la fuerza, la dominación, ahora y en todo tiempo, en toda edad y en toda época, hasta la eternidad de las eternidades y por los siglos de los siglos. Amén. Pues bastante largo, como pueden ver, este texto, y como también pueden ver, está inspirado en los libros que mencionamos antes, añadiendo muchas otras cosas más, incluso de lo que se consideraba ciencia cuando fue escrito este apócrifo que hoy les comparto. Si les gustó, pónganle like, por favor, y compártelo con aquellas personas a las que les interesen los libros apócrifos. Y una disculpa porque no siempre mi voz está de la mejor manera y de repente una que otra palabra se fue por ahí, pero he hecho mi mejor esfuerzo. Que Dios les bendiga.